Y tal cual lo decíamos más temprano en este noticiero, en 10 años Panamá no registra avances significativos en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El informe divulgado ayer revela que en 2021 Panamá obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100, un punto más que en 2020, pero dos menos que en 2012. Esta mañana está con nosotros Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, para compartir con nosotros los resultados interesantes de este informe de este año. Buenos días, Olga. Gracias por estar nuevamente aquí en Radio Panamá. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y por enfocar el tema. ¿Cómo hacemos? 10 años estancados. ¿Cómo llegamos a esa conclusión y cuáles son los aspectos principales que no nos permiten avanzar? Bueno, es un tema complejo, no es un tema sencillo. Creo que nadie tiene, quien diga que esto se puede resolver y lo dice, hay que hacer tres cositas. Estas son, de alguna manera, tenemos que examinarlo porque probablemente es un discurso político que está buscando un voto fácil sin hacer profundidad en los problemas que nos aquejan. Y eso también es parte, creo, de lo que ha estado pasando, porque estamos viendo una medición que abarca desde 2012, es decir, 3 administraciones diferentes, y vemos que no hay una solución para los temas que mide el índice. Creo que es importante también el índice propiamente dicho, que quiero invitar a toda la ciudadanía que nos escucha a que lo busque en nuestro sitio web, que es Libertad Ciudadana, www.libertadciudadana.org, donde está todo en español, las gráficas, los números, las fuentes, el análisis, también en el sitio de Transparencia Internacional, que es www.transparency.org. El IPC indica que Panamá para el año 2021 obtiene una puntuación de 36 sobre 100, 0 siendo lo más opaco o corrupto y 100 siendo lo más transparente o limpio. Nos coloca además en el rango 105 entre 180 países. Cuando lo comparamos con el año pasado, con el 2020, vemos que Panamá ha subido un punto de 35 a 36. Cuando vimos las puntuaciones que se usan para llevar a cabo el índice, que valga es importante indicar la fuente del mismo. Creo que es muy importante para la credibilidad de esta medición entender de dónde sale. Sale de 13 otros índices que se publican anualmente por instituciones muy, muy reputadas en el mundo, que van midiendo los países en general y que tienen unidades de temas de negocios, como es la revista The Economist, también multilaterales, como sería el Banco Mundial, académicos, como sería la Unidad de Variaciones de la Democracia y el índice de Bertelsmann, y otros más, como también el World Index Project, el Law Index Project, que es el proyecto del imperio de la ley que mide los estados de derecho y la justicia en los países. Cuando vemos todos estos temas juntos, vemos que el IPC, ¿qué midió en Panamá el año pasado? Midió el soborno y la desviación de fondos públicos, uso de fondos públicos para ganancia personal o beneficio de grupos económicos específicos. El nepotismo, la captura del Estado, es decir, cuando el Estado queda capturado por intereses económicos específicos y no hay lo que se llama el fair play o el juego limpio, para otorgar contratos del Estado, que esto ha sido la dinámica durante la pandemia por la excepción del estado de emergencia. La efectiva investigación y castigo de los funcionarios corruptos y los esquemas de corrupción pública, la habilidad del gobierno para hacer cumplir los pocos mecanismos de integridad que tiene, la existencia de mecanismos de integridad y leyes adecuadas para la revelación de información financiera, prevención de conflictos de intereses, acceso a la información pública y las protecciones legales para denunciantes, periodistas e investigadores. Cuando vemos estos elementos en Panamá, vemos que efectivamente múltiples casos son conocidos en el año 2021, y la diferencia con el 2020 es que el año pasado hubo un elemento
que genera transparencia en las compras públicas, que sí se llevó a cabo, que es el nuevo sistema en línea de Panamá Compra, que fue renovado y tiene una serie de elementos que lo hacen más transparente. Frente a eso, además, tenemos que mirar cómo impactan los niveles de corrupción del país a la verdadera vida diaria de los ciudadanos, cómo sus derechos humanos son impactados desde el punto de vista de poder recibir servicios dignos por parte del Estado en educación, salud, transporte, vivienda, y vemos que en general en los índices podemos comprobar en distintos países y Panamá también que a menor índice, menor capacidad del Estado de brindar esos servicios correctamente. Ayer justamente hablábamos de este tema con otro invitado, con Harry Brown, y poníamos como ejemplo sociedades como la de Uruguay o la de Chile, para no irnos tan lejos, y que son sociedades que pueden resultar bastante parecidas a la nuestra. ¿Y qué han hecho ellos para estar mucho mejor evaluados y calificados en una lista en la que nosotros salimos muy mal parados? O sea, ¿qué cosas que ellos hacen deberíamos implementar? Mira, la primera, que sé que siempre es un tema que parece alejado de la vida real de la gente, pero es que es cercanísimo. Lo que pasa es que no hay un entendimiento de cuán cercano es, son los mecanismos de la justicia. Estamos teniendo en el 2022, cerramos el año y empezamos el año con una estrella así de quizás una esperanza con relación a algunas de las decisiones que han sido publicadas por parte de la nueva junta directiva no sé si se llama junta directiva, de la presidencia del Pleno de la Corte Suprema, que indican que pareciera que se va a empezar ese camino de la ley que pasa en el 2015 y seguimos en el 2022 sin implementar, que es la carrera judicial, que tengamos operadores de justicia que llegan a los puestos por mérito y no por compromiso político, y que entonces sean capaces de administrar justicia por un lado y por otro el sistema mismo, que es un elefante que requiere pues mejoría en todos los sistemas. Pero cuando trasladamos eso al servicio que presta el Estado, una de las cosas que tiene el gobierno, el Estado chileno, digamos, no el gobierno, porque es un tema de Estado y que no cambia cuando cambian los gobiernos, y lo mismo en Uruguay, es que las planillas estatales no son botines políticos. Siempre en todos los países hay lo que se llama los puestos de confianza o los puestos que obviamente son puestos políticos, las cabezas de los ministerios y otros puestos que son digamos, de confianza, delicados o requieren expertos. Pero cuando tú tienes un servicio público que está completamente subyugado a cada 5 años, una barrería completa, se pierde conocimiento, se pierde el hilo, se pierde entrenamiento. Que no haya planes de Estado, sino planes de gobierno, significa que cada 5 años todos los proyectos se caen y comienzan otros. Mira, el ejemplo más típico que tiene Panamá ahora mismo es el plan de la ciudad de Panamá. Porque en la administración 2014-2019, Panamá entró la ciudad de Panamá entró, se ganó este concurso internacional y con asesoría de organismos internacionales, la ciudad de Panamá entró en ese plan de renovación, que es una cosa millonaria, que tiene metas a 5 años, a 10 años, a 20 años. Entró esta administración y el plan dejó de existir. El plan dejó de existir prácticamente. Entonces, ahí vemos, esas son las cosas que tienen profesionalización del servicio público, justicia que funciona, mecanismos, instituciones de control, mecanismos de control, lo que hablábamos de la integridad, de poder rendir cuentas, que sí funcionan. Entonces, los gobiernos son una cosa y el servicio estatal es otra. Aquí, lastimosamente, todo se conjuga bajo un solo paraguas. Que todos son fenómenos de la política clientelar y estamos a merced de esos cambios cada 5 años y de alguna manera hemos olvidado que la democracia no es nada más salir a votar cada 5 años.
Olga, ¿piensa usted que falta voluntad o es que estamos ya secuestrados en un sistema que a veces nos estalla en la cara, la narcopolítica, todo el tema del clientelismo? O sea, el problema es más grave de tener un presidente o un diputado que nos gusta o no nos gusta, o que toma decisiones o no toma decisiones. Sí tenemos un problema muy grave. Creo que no he escuchado a nadie que pueda dar una solución aquí está la receta, 3 simples pasos, nos vemos en una semana. No, es un No problema funciona muy así. grave, es muy grave, es muy complejo, porque además involucra todo nuestro sistema socioeconómico que ha generado esta terrible inequidad que, que tiene el país. Entonces, nosotros tenemos unas dicotomías muy raras y que el otro día vi un estudio nuevamente de la rareza, lo divergente, por así decirlo, que es Panamá con los indicadores internacionales, porque un país que tiene o que tenía antes de la pandemia el nivel de crecimiento económico y de PIB que tenía Panamá, no se correlaciona con el nivel de inequidad que tenemos, no se correlaciona con la falta de acceso a, a que tiene la mitad de la población a reales fuentes de trabajo permanente. Ay, perdón, que mis perros están ladrando. A trabajo, a fuentes permanentes de ingreso, y esa inequidad y esa informalidad ha crecido durante la pandemia. Ese es un elemento importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esas personas son más vulnerables a que esos discursos políticos de minuto de momento eh, les impacten y no haya ese análisis real de cómo esta corrupción me está afectando a mí. Esta pregunta de si estamos más allá de una solución, porque cuando hablamos de que okay, estamos tan capturados que ya no hay solución, creo que es parte del discurso que quienes están interesados en que las cosas no cambien usan. Y estamos además en una época de intensa comunicación, como lo sabes tú, que eres una profesional de la comunicación, donde estamos viviendo un momento en que la comunicación es un arma, es un arma que se usa eh, de forma eh, planificada, por así decirlo, para poder secuestrar la conciencia y el entendimiento del ciudadano y el votante. Entonces, claro, por eso yo empezaba iniciando, mira, las fuentes de la investigación son muy serias, honestas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en Panamá y lo hemos visto en muchos otros países. Es una de las cosas que correlaciona este índice en particular de este año, ha hecho la correlación entre los impactos a los derechos humanos de la corrupción, pero también de la desafectación hacia la democracia en general que se está viviendo en el mundo y que se está viviendo en la región. Panamá nos podemos ver en el ejemplo de otros países de la región cuyos sistemas democráticos han sido socavados e impactados por líderes que comienzan usando el discurso anticorrupción como plataforma y utilizan el propio mecanismo que da la democracia, que es la votación popular, para llegar a los puestos y acabar o tratar de destruir lo que garantiza la democracia en los países, comenzando por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, es un tema que desde la ciudadanía y aquellos que estamos viendo la función gubernamental y no aspiramos a entrar, a sentarnos en un puesto político. Lo que aspiramos es que cada persona que tenga vocación de servicio público y se quiera sentar en un puesto de elección sea permeable a las políticas públicas que impliquen mejor transparencia, mejor rendición de cuentas y entregar mejores servicios del Estado. Entonces, claro, esto no se puede hacer en sistemas que no son democráticos. Los sistemas antidemocráticos per se, su característica principal es que al final no le garantizan nada a nadie. En el índice, ok, Uruguay y Chile están, de los países de habla hispana son los más altos. Los otros dos, por supuesto, Canadá y Estados Unidos, pero hasta Canadá y Estados Unidos han tenido un bajón en su puntuación por temas que están viviendo por el populismo. Pero cuando vemos en el índice, ¿quiénes están en el fondo del índice? Haití, Nicaragua, Venezuela, donde no solamente tenemos una crisis democrática y de libertades, sino una crisis sanitaria y humanitaria, donde la gente no tiene suficiente que comer,
ni suficiente atención médica. Así que hay un tema muy álgido que mirar, y todos los que estamos interesados en el tema en Panamá tenemos que ponernos la camiseta y tenemos que entrar al ruedo a hacer ese llamado, a tratar de ponerle un alto al poder para que rinda cuentas. Y ya que entramos al camino del 2024, amanecimos en el 2022 ya pensando en las elecciones del 24, Correcto. mirar claramente que el voto de la ciudadanía, el voto ciudadano, tiene una responsabilidad enorme en el quehacer del país, por quién estamos votando, quién está corriendo. Parte de la solución, Ale, sería empezar a pensar en personas, en que la base para correr sea la integridad de la persona, no la pertenencia al partido. Parece que la bandera anticorrupción va a ser la bandera de la próxima campaña electoral. Eso queda bastante claro. Y tal vez esa efervescencia de la comunicación que tiene sus pros y sus contras nos da algunas esperanzas cuando vemos situaciones como la de los gastos de movilización de los alcaldes, que precisamente a raíz de las denuncias en los medios de comunicación y de la acción ciudadana, ahora estamos viendo algunas señales que podrían intentar poner algo de orden en ese sentido. Así que ahí tenemos como una luz de esperanza, Olga. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que recordar algunas cosas cuando llegue el momento, que ya te digo, yo estoy por pensar que el derrotismo de ya se cogieron el país, no hay nada que hacer. Eh, ese discurso es el que quienes están en esos cuadros clientelares y en esas corruptelas quieren extender, porque eso pone a la población en un estado de indefensión que abre la puerta a esos liderazgos populistas y mesiánicos que dicen, no, papito, no te preocupes, yo resuelvo el problema. Eso es No un tema existe. importantísimo. Desde la ciudadanía tenemos que asumir el rol que incluye hoy día cualquier democracia participativa, por un lado. Y por otro lado, es sumamente importante entender cuál es el rol de la libertad de prensa, la libertad de expresión, y y todo el sector que es no gubernamental, es decir, todos los que no somos gobierno y levantamos la voz, que van desde el sector privado y los empresarios hasta los trabajadores, hasta las organizaciones que trabajan temas de este tipo como la nuestra, y muchas otras voces, porque ese, ese impacto que tiene luego una expresión en la realidad. Lo que ha pasado, mira, realmente la radiografía de esta semana es muy importante, porque la voz de alerta sale de la libre prensa. El, el, el fenómeno interno de los mecanismos de corrupción es por naturaleza secreto, y a veces es como una especie de secreto a voces, porque podemos, ay, perdón con mis perros, Ale, dame un cuarto de segundo que voy a sacar al perro para poder seguir conversando, y escucho tu Sí, siguiente sí, pregunta, y perdona que no redondeé la idea. no, tranquila. Y la verdad que los perros hacen parte de la entrevista, no molesta. Y yo me quedo también con una frase que nos dijo esta semana don Carlos Barzallo, y él decía, insistir, persistir y nunca desistir. Es una frase que me la anoté y le dije, la voy a copiar, porque creo que al final ese es el mensaje que le tiene que quedar a la ciudadanía, que no nos podemos dar por vencidos y que estos temas, aunque parezca que estamos arando en el mar a veces y nos frustre, tenemos que seguir abordándolos. Un mensaje final, Olga. Totalmente, totalmente. Y bueno, y sabes que realmente es un gran legado que nos ha dejado el doctor Barzallo en su tiempo como presidente de la fundación, que terminó el 31 de diciembre, y ahora pues tenemos la suerte de tener a alguien con la trayectoria de Lina Vega como presidenta de la fundación, y Carlos sigue siendo parte de nuestra... Y eh, ambos han estado aquí y seguirán participando en Así nuestras es. entrevistas. Mira, yo creo que los 4 puntos más importantes a mirar aquí es, primero, el impacto a los derechos humanos, y a los mecanismos democráticos que tiene la corrupción. El segundo es que estamos viviendo un estancamiento, y de ese estancamiento solo podemos salir en dos entornos. Uno, que tengamos mejores reglas del juego, y por el otro lado, que logremos que tener funcionarios que tienen mayor voluntad política de cumplir con los mecanismos de integridad. Segundo, tercero,
recomendar nuevamente y no parar de recomendar al gobierno nacional que cumpla con los compromisos que adquirió. Este país firmó en el 2018 lo que se llama los mandatos del Acuerdo de Lima, de la Cumbre de Lima de 2018, que tenía 56 recomendaciones para que los países trabajen los temas de corrupción a lo interno. Por eso decimos que en América Latina es muy grave lo que ha pasado con el índice este año, porque los países públicamente se comprometieron a mecanismos anticorrupción y lo que vemos es un descenso en el puntaje de la mayoría y el llamado a la acción. En el llamado a la acción, la ciudadanía tiene que seguir involucrándose, exigiendo por todos los medios posibles cartas, no solo quedarnos en las redes sociales, cartas, solicitudes de acceso a la información, involucrarse en qué pasa en sus comunidades, hacer llamados, apoyar la libertad de expresión, apoyar a los medios. Tenemos que hacer una alianza quienes estamos tratando de que el poder rinda cuentas. Y la única manera ese es nuestro dicho, nos los trajo el doctor Barzallo y lo hemos adoptado, seguir insistiendo, seguir persistiendo y no desistir, porque del otro lado lo que se busca es eso. Y nuevamente, tratar de hacer ese vínculo en que la ciudadanía entienda que cuando vemos un escándalo de corrupción que parece muy alejado, en realidad nos está impactando directamente porque coopta o secuestra los recursos que se requieren para brindar mejores servicios de salud, mejores servicios educativos, transporte, vivienda y tantas otras cosas que lastimosamente además, en esa inequidad de la que hemos hablado, son las personas que están más afectadas por esa inequidad y esa informalidad, que necesitan esos servicios para llevar una vida digna y que entonces el Estado no se los da. Creo que también aquí tenemos que ver que el tema de la transparencia ha vivido un retroceso, como lo hablábamos la semana pasada. Estamos teniendo un gobierno nacional que no se está enterando o está teniendo unas actitudes, creo que inclusive arrogantes realmente. También creo que están impactados por la pandemia y el efecto ese del estado de emergencia, que al final, al suspender ciertas responsabilidades o los controles normales del Estado, generan este tipo de actitudes. Creo que es un ejemplo importante a mirar de qué pasa en un país cuando no tienes las libertades y los controles que se le deben siempre, perdón, no las libertades, cuando no tienes los controles que siempre se le deben aplicar a quien ejerce el gobierno, porque entonces la vuelta de eso es la merma de las libertades. Oiga, se me acaba el tiempo, pero tengo una pregunta, comentario de un oyente. Dice, ¿qué legado debe dejar este gobierno? La ley de transparencia la promulgó el gobierno de Mireya y se aplicó a partir del siguiente. O sea, cada gobierno tiene que tratar de avanzar e ir dejando algo. ¿Cuál sería ese legado que podría dejar el gobierno de Cortizo? Gracias por la pregunta, porque uno de los compromisos, dentro de los compromisos que el gobierno de Cortizo adquirió, fue lo que se llamó el reto por la transparencia antes de las elecciones que el presidente firmó. Y en ese reto por la transparencia estaba el compromiso de mejorar todas las leyes y actualizar las leyes y pasar las leyes que mejoran el entorno de integridad y de rendición de cuentas. En cuanto a la ley de transparencia, un gran legado sería actualizar la ley, llevar la ley que hace 20 años fue de muy avanzada a la necesidad que tenemos ahora de enfrentar la era digital, las comunicaciones, los tiempos de respuesta, qué se considera secreto, cuál es el cruce que hay entre que nunca la ley de protección de datos privados se pensó que se iba a utilizar para que el Estado la usara de excusa para no transparentar información que es de naturaleza pública y también mejorar la ley de lo que sería la autoridad de control, darle garra, darle más capacidad de investigación y de sanción a lo que es la autoridad de transparencia y que la autoridad de transparencia regresara a ser una autoridad que no está gobernada o que no está manejada por la maquinaria política, porque al haber cambiado la ley y ahora la dirección de ANTAI entra con los funcionarios del gobierno que entra y sale con los funcionarios del gobierno que sale, entonces no hay esa
capacidad, o por lo menos en papel, no ves la capacidad no se blinda la independencia. Al final la independencia la ejerce cada funcionario, obviamente, pero si le das un entorno de mayor seguridad, ese funcionario tiene más capacidad de ser independiente. Habría algo importante en lograrlo. Sin embargo, le digo al oyente, yo le pregunto al oyente y te pregunto a ti, Ale, ¿tú crees que la Asamblea Nacional que tenemos ahora mismo sentada, con las pruebas que nos ha dado de su vocación hacia la opacidad y no hacia la transparencia, es el entorno para mejorar la ley? Quizás no. A mí yo realmente A tendría mí que me verlo para aterra. verlo. A mí me aterra pánico, pero sí hay temas que se pueden lograr. Este gobierno pudiera dejar el gobierno, quiero decir, el brazo ejecutivo, que es el brazo que tiene más libertad de actuación y tiene además iniciativa con los decretos ejecutivos, pudiera lograr mejorar ese entorno si ese fuera su interés. Sin embargo, el decreto de emergencia, todas las contrataciones directas, todo lo que hemos visto, ese discurso bastante vacío que ha estado dando el presidente con ese tema, los múltiples casos nos dicen que realmente con hechos, justo pasando el Ecuador de lo que es la mitad del ejercicio de esta administración, no hay un compromiso que se demuestre con hechos hacia mejorar la integridad y la transparencia. Me quedo con esa conclusión. Gracias, Olga Valdía, esta mañana aquí en Radio Panamá, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana. Invito a los oyentes a entrar a la página web de la Fundación Libertad Ciudadana y ver los resultados de ese interesante estudio muy completo con unas gráficas comparativas muy interesantes. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.